Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Villagra y es un privilegio poder dirigirme a ustedes para compartir un tema que para mí es súper interesante, que nos va a ayudar en la formación como discípulos. Y el tema es la bendición de la cobertura. Vamos a empezar por definir qué es cobertura. La cobertura significa estar bajo el cuidado, la protección de una persona a quien debemos respeto, obediencia y fidelidad, ya que es el encargado de formarnos a nosotros. La obediencia de uno va a bendecir al otro. Así pasa con la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Probablemente en el mundo natural esto es muy diferente, pero aquí estamos hablando de principios de reino y por lo tanto hay algunas similitudes, pero hay normas, principios, características y procedimientos que nos van a ayudar a entender y a introducirnos en el reino de Dios. Los principios de la cobertura. El pastor recibe la visión de parte de Dios y el pastor en obediencia la va a compartir con sus discípulos y sus discípulos las van a compartir con el resto de los líderes para que trabajemos en una misma visión. ¿Cómo va a ser efectiva esta visión y esta cobertura, digámoslo así? En la medida que nosotros tengamos una relación de discípulos. Ya habíamos hablado que estar bajo la cobertura significa que vamos a obedecer. Eso nos indica de que vamos a trabajar todos bajo una misma visión, bajo una misma cobertura, bajo una misma cabeza. Igualmente sucede en la familia, en los negocios, etc. Pero ustedes deben de entender ya que en una empresa hay un gerente general, luego hay gerentes de áreas, luego hay jefes de departamento, igualmente pasa en el reino. El pastor es la cabeza, porque ya Dios le reveló a él la visión, el propósito que Dios quiere que se desarrolle en la iglesia. Él lo pasa, repito, a sus discípulos y los discípulos de él nos lo pasa a nosotros. Entonces, hay ciertas características que son bien importantes de estar bajo de cobertura. Una de ellas es trabajar en una misma visión. 2, tener un proceso de formación y de discipulado. Y el tercero es honrar a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, porque hablábamos anteriormente, la que nos va a formar, la que nos va a llevar a esas promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros hablamos que vamos a trabajar bajo una misma visión, lo vamos a ver con una base bíblica. ¿Y cuál es esa base bíblica? Bueno, Abraham, Isaac y Jacob. Este es un ejemplo muy clásico y que todos lo vamos a entender porque ya todos lo conocemos. En Hebreos 11, 8, 9 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como un extranjero en la tierra prometida, morando con Isaac y Jacob, y ellos fueron coherederos de la misma promesa. Así pasa en la iglesia. Probablemente van a decir que repite esto, pero es muy importante que usted sepa que no es que al pastor se le ocurrió hacer tal cosa, no, es porque el pastor recibió la visión de parte de Dios y él es el responsable de transmitirla a la congregación en obediencia al Señor. Donde hay más de una visión, siempre va a haber una división y eso nosotros no lo queremos. Usted no puede andar como un llanero solitario interpretando la visión que el pastor nos dio y usted dice, no, pero yo creo que esto lo vamos a hacer de tal forma porque va a funcionar mejor así. No. Aquí es de obedecer y trabajar bajo una misma visión, bajo una misma visión. También lo vemos en Pablo y Timoteo, que es otro ejemplo que dio unos excelentes resultados en el trabajo como equipo, en un trabajo conjunto, a tal punto que Pablo le escribe a los filipenses
y les explica que les va a mandar a Timoteo para que los instruya, para que los enseñe. ¿Por qué? Porque en ese momento los filipenses estaban como desviándose un poquito de la visión, y Pablo lo que quería era que Timoteo les enseñara los resultados de trabajar bajo una misma visión y en obediencia. ¿Y dónde vemos eso? En Filipenses 2, del 19 al 22. Entonces, el servicio no es solo para trabajar en una organización. Esta debe de tener un compromiso serio, un compromiso responsable, una relación genuina de discipulado. Ya a estas alturas usted sabe lo que es ser un discípulo, es obedecer, es trabajar en conjunto y es honrar a esa persona que lo está formando. Entonces, el Señor, en la obra del Señor no se trata solamente de trabajar y de obedecer mientras Dios me llama a que yo tenga mi nuevo ministerio. No, eso no es así. Y lo vemos con Pablo y Timoteo. Timoteo obedeció a Pablo, y ¿qué pasó? De que quien recibió la bendición de Pablo, que Pablo había recibido, fue Timoteo. Entonces, vemos otro punto muy importante que ya lo habíamos citado anteriormente, y es tener un proceso de formación y discipulado. Usted me va a preguntar, ¿y cómo alcanzo la bendición? Fácilmente, a través de la bendición de su cobertura. Y la formación a través de la cobertura también tiene una base bíblica. Entonces, vamos a ver estas bases bíblicas importantes. Para que a usted no se le olvide, por favor, tome nota. Pablo en la vida de Onésimo. Onésimo era un siervo inútil, sin embargo, bajo la dirección de Pablo, él fue un siervo útil para los dos. Eliseo y Elías. Eliseo nunca dejó de servir a Elías. ¿Y qué pasó? Ustedes ya lo saben, este resultado, que recibió una doble porción de la unción que su mentor tenía. Vemos a otro ejemplo de Josué y Moisés. Josué, a través de Moisés, aprendió a acercarse a Dios y aprendió a dirigir a un pueblo. Isaac y Abraham, en Génesis 26, 3, 5, dice: habita como forastero en esta tierra y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando vino el hambre a Israel, ¿qué pasó? Ellos se quedaron en el mismo lugar que su padre había habitado. Pudieron haberse ido para otro lado donde no tenían ese problema de pasar hambre. Sin embargo, ellos fueron obedientes. Y igual pasa con los discípulos que se dejan formar por su mentor, que tienen un corazón enseñable. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no dude que usted va a recibir la bendición que tiene su mentor a través del Señor. Hay un principio que yo siempre lo tengo muy en cuenta, y es algo, y ojalá que usted lo tome en cuenta en este caminar en el reino. Si usted quiere ser alguien de autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Eso es algo que en mi vida me ha funcionado mucho, y he aprendido a obedecer y a honrar a mis mentores, a honrar y a obedecer a mis líderes. ¿Y qué quiere decir honrar la autoridad? Vemos la historia de Esaú y de Jacob. Ese es un ejemplo muy bueno. ¿Y qué es? Que Isaac le dio a Jacob la bendición de su padre Abraham, y Dios lo bendijo abundantemente. Nosotros no podemos menospreciar la bendición que Dios nos ha dado.
No podemos cambiarla por algo que no vale la pena, como decían, con un plato o por un plato de lentejas. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque nosotros tenemos que aprender a atesorar lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Pero los que aprecian la cobertura, lo que van a tener como resultado es la bendición. En la palabra nos encontramos algo muy bonito que dice que nosotros tenemos que imitar a nuestros pastores. Y lo vemos en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es el resultado? El resultado es lo que veníamos hablando, las bendiciones. Las bendiciones. Ahora mire, hay algo también que nosotros nos convertimos en hijos espirituales. Un hijo espiritual es aquel que ha sido formado, que ha sido engendrado y formado por alguien más, que ha estado cuidándolo, que ha estado direccionándolo, que ha estado guiándolo, que ha estado a veces llamándole a volver a la dirección que usted estaba perdiendo. Y eso hay una gran diferencia entre alguien de que viene a la iglesia, se sienta, recibe la palabra y se va, o igual como cuando usted contrata a un jornalero o a un empleado en su empresa o donde sea. A ver, un jornalero hace su trabajo de 8 a 5 y si es bueno, pues a lo mejor se queda 5:30, 6, pero ya sabe que el 15 y el 30 él va a recibir algo que se llama remuneración. Él está trabajando porque necesita cubrir algunas cosas en su casa o en su vida personal y trabaja con ese objetivo de recibir una remuneración por el trabajo realizado. En cambio, el hijo es muy diferente y lo vemos con nuestros hijos. Nuestros hijos nosotros los vamos formando, les vamos diciendo o guiando más bien para que ellos se puedan desempeñar en la vida correctamente. Y eso es lo que pasa con los hijos espirituales. Se forman, se direccionan y se van preparando para lo que Dios tiene puesto en la mano de ellos. ¿Y qué es? Formar más discípulos. Esa es la visión de la iglesia, ir a todos y hacer discípulos. Y eso ya tiene su base bíblica. Entonces, el hijo va a servirle al padre porque es el hijo. Y además que sabe que cuando el padre no esté, va a recibir no una remuneración, va a recibir algo que se llama herencia, que es muy diferente a un pago, a un salario. Porque cuando usted está en una empresa y decide irse, usted ya no va a recibir esa remuneración, se va para otro lado. En cambio, su padre y su madre siempre va a ser su padre. Esté usted en Nicaragua, se vaya para Estados Unidos, a Europa, donde sea, siempre va a ser hijo de su papá y siempre va a tener los principios y la formación que ellos pusieron en su vida. Igual pasa en el ministerio, en el reino de Dios. Usted siempre va a tener una recompensa, que es la bendición, y la herencia, porque es hijo espiritual de este ministerio. Entonces, el hijo que forma es el hijo que recibe, recuerde por favor bien esto, el hijo recibe herencia. Y eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿A través de qué? De la obediencia. ¿A través de qué? De tener un corazón enseñable. ¿A través de qué? De honrar a la persona que nos está discipulando, a nuestros líderes. Entonces, ese discipulado o esa relación que usted llega a tener con sus discípulos es tan, pero tan fuerte que ya usted lo ve a ese discípulo como un hijo, como una hija. Y ya la relación es más estrecha y obviamente la visión que van a compartir es la misma visión. Igual nosotros, al ser discípulos de los pastores, pues obviamente nosotros vamos a seguir trabajando, esforzándonos y siendo enseñables a la visión que el Señor le ha entregado a nuestros pastores.
Recordemos que Dios bendice a las generaciones de discípulos que siguen a su pastor. Y cuando hablo de que siguen a su pastor es porque estamos completamente seguros que nuestros pastores son hombres de Dios, que han escuchado la voz de Dios, de que ha bajado esa voz de Dios al corazón del pastor y en obediencia ha trasladado esa visión a un pueblo para que lleve su palabra, para que formemos discípulos a través de los grupos de amistad. A través de los grupos de amistad que son tan importantes para que la iglesia crezca, pero no solamente la iglesia crezca en números, porque muchos dicen, pero es que ustedes están viendo números. No, estamos viendo almas ganadas. Y a eso nos ha llamado el Señor. Que bajo una cobertura nosotros llevemos la palabra del Señor y ganemos almas para que sean salvas y conozcan a Jesús, y conozcan de Jesús, y modelen a Jesús. Ese es nuestro objetivo en esta formación de discípulos. Sean ustedes bendecidos en esta hora, que Dios me los bendiga, que tengan un corazón enseñable. Esa es mi oración y mi deseo para el Señor, de cada uno de ustedes, que aprendan a ser obedientes a la palabra del Señor, que aprendan a ser personas que abracen la visión, porque no es lo mismo trabajar en una visión que abrazar la visión. Todos somos importantes, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Ustedes se imaginan una cara solo con un ojo, o que todo el rostro fuese ocupado por un ojo. No tendríamos cómo hablar, no tendríamos cómo respirar, o fuésemos orejas o solamente manos. No, todos somos importantes, todos somos capaces de hacer cosas diferentes, como hablar, respirar, ver. Igual nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos que los tenemos que desarrollar para que cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor nos diga, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Sea el Espíritu Santo guiándoles y que Él permita que cada uno de ustedes se enamore cada día más de esta visión. Que cada día más ustedes entiendan que si ustedes obedecen y cumplen los preceptos y los mandamientos, como hablábamos antes, vamos a recibir toda clase de bendiciones, porque esa es una promesa que el Señor ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones y que Dios esté con ustedes.